¿Alguna vez has llegado a comprender la profundidad de lo que significa el Cordero de Dios? ¿O por qué celebran los israelitas la Pascua y qué significado tiene para nosotros? En la lección de hoy día, en Un Momento con Dios, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a preparar la cena de la Pascua, los panes sin levadura, y cómo eso se aplica a nuestra vida y cuán importante es el conocer de que Dios había preparado una Pascua, una víctima que era para la salvación de nuestras vidas. Esta es nuestra lección aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 14, versículos 12 al 16 de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros de allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Como nos dice en Marcos en el capítulo 14, en el versículo 12, era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua. Y los discípulos le habían dicho al Señor: ¿dónde vamos a preparar la cena? Era un rito que generalmente se cumplía todos los años. La Pascua y los panes sin levadura eran 2 ritos que se celebraban al mismo tiempo. Sucedía que en primer lugar se daba muerte al cordero y después se comía por 7 días panes sin levadura. El propósito era recordar lo que Dios había hecho allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel fue liberado de forma abrupta, cuando por muerte de los primogénitos del pueblo de Egipto, Dios estaba liberando al pueblo de Israel. Recordemos de que en la última plaga, Dios le dice a Moisés que vaya y le diga a su pueblo que mate a un cordero, que tome la sangre del cordero y lo ponga en los dinteles de las puertas, para que el que iba a venir a dar muerte a todos los primogénitos pasase por alto cada hogar israelita. Y el pueblo así lo hizo. Y esa noche todos los primogénitos en todo Egipto murieron, aún en casa de Faraón. Y el Faraón los expulsa de una manera rápida. Cuando salen de esto, el Señor les recuerda de que tienen que celebrar esto. Y durante 7 días después, a la primera celebración, al año siguiente, tenían que comer 7 días panes sin levadura. Esta era la celebración que estaban recordando. Cristo ahora, en cambio, Él estaba por celebrar la Pascua, pero de una manera completamente diferente a lo que Él había celebrado todos los años anteriores. Él ya estaba preparado, en cambio, para ser ese cordero, esa víctima de Jehová que vendría a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Ellos solamente pensaban que era una cena más y un recordatorio más de lo que había pasado en Egipto, sin saber que esa misma noche su Señor iba a ser tomado y en la mañana siguiente ser enjuiciado y enviado a la cruz para morir al siguiente día en la tarde. Cuán importante es para nosotros entender de que Dios tiene todo preparado, y aún en estos detalles, y específicamente en estos que son tan valiosos, los del sacrificio de Cristo para nuestra salvación, tenía todo preparado. Jesucristo, el Cordero de Dios, como nos dice Juan, había sido preparado por el Señor para el perdón de nuestros pecados. Los discípulos no sabían que el Señor estaba partiendo el pan que representaría cuando Él iba a llegar a la cruz de ser golpeado y iba a ser
azotado, iba a ser clavado. Ese partimiento del pan representaría su propia carne. Cuando vamos a ver más adelante, cuando Él dice, y esta es mi carne y esta es mi sangre. Para nosotros, mirar cómo Dios había preparado esa cena para poder nosotros ahora encontrar salvación en Cristo, nos deja saber de cuán valiosa es la manera como Dios mira nuestras vidas. Si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, si usted todavía no ha aceptado de que Jesús murió por usted para perdón de pecados, este es el momento para hacerlo. Cristo quiere salvarle. Él vino a morir por usted. Él quiere darle perdón y vida eterna. Él quiere librarle de la condenación allá en el infierno. Si usted cree de que Cristo, siendo el Cordero de Dios, vino a morir para el perdón de sus pecados. Esa es la celebración de la Pascua. Esa es la celebración de la muerte del Cordero de Dios. Si usted lo recibe, Él le perdona sus pecados. Si usted le recibe por fe, Él le va a librar de la condenación. Para los que ya hemos recibido eso, para los que ya hemos creído, es el momento de consagrarnos en ese instante y decirle al Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo para salvarme de ese lugar horrendo en el que yo merecía ir a causa de mi pecado, y que ahora, por mi fe en Jesús, yo ya no tengo que ir. Demos gracias al Señor por ese don inefable, ese regalo de la salvación por medio de Cristo. Que Dios nos ayude a vivir adorándole y agradecidos por ese sacrificio. Y si usted no ha recibido a Cristo, le animo. Dios quiere salvarle. Este es el momento en el que usted puede ser salvo. Que Dios nos bendiga.